Desde niño, Martín interpretó el mundo como un combate silencioso. Quien gritara más fuerte ganaba, quien callaba se perdía o sufría en silencio. Creció en una casa donde las emociones se guardaban bajo llave, donde el llanto se asociaba con debilidad y la ira con fracaso. Sin embargo, algo dentro de él siempre ardía. Pequeños fuegos internos de rabia, angustia, miedo, que aprendió a ocultar, convencido de que el verdadero poder estaba en no mostrar vulnerabilidad. Pero ese fuego nunca se apagó, solo se acumuló. Un día, Martín sintió todo arder en su pecho, rabia, tristeza, ansiedad y frustración. Y en vez de gritar, eligió callar. En ese silencio, encontró su fuerza más auténtica. La fuerza no siempre se evidencia en la voz potente o la reacción explosiva. A veces, la verdadera fortaleza se oculta en la calma que surge al enfrentar el caos interno sin dejarse consumir. Este relato narra ese viaje, el camino de alguien que descubre que su poder no está en lo que dice, sino en lo que decide no decir. A partir de ese día en que escuchó la frase, la verdadera fuerza es callar cuando todo arde dentro, Martín empezó un proceso de autodescubrimiento. No fue fácil. Entró a una reunión donde lo acusaron injustamente. En su pecho, el fuego se reavivó. Antes habría estallado. Esta vez, respiró. Se mantuvo en silencio. Observó sin reaccionar al impulso. Y cuando el momento llegó, habló desde la claridad, no desde la emoción. Su voz era firme, pero pausada. La sala guardó silencio. No necesitó dramatismo, solo integridad. Ese silencio no fue conformismo, fue decisión. Desde entonces, cada vez que lo encaraban con palabras injustas, cada vez que la presión se sentía insoportable, Martín respiraba profundamente, se sostenía en su centro y respondía con calma. No se trataba de evitar el conflicto, sino de elegir su respuesta mejor en lugar de tragar su dolor como si fuera veneno. En casa, las cosas también empezaron a cambiar. Cuando su pareja, Anna, discutía, él ya no respondía con cinismo ni evitaba la conversación. Callaba para escuchar primero. Callaba para elegir después. Y su silencio no era pasividad, sino presencia. Aprendió a distinguir entre callar por miedo y callar con sabiduría. Martín también entrenó su mente con meditaciones breves. 10 respiraciones conscientes antes de salir del auto, 5 antes de abrir la puerta del hogar. Esos minutos no evitaban lo que pasaba afuera, pero le daban claridad interna para enfrentar lo que llegaba con equilibrio. En el trabajo, asumió reuniones difíciles como oportunidades de entrenar su centro. Se mantuvo firme en sus convicciones sin estridencia. Ante los egos exaltados, ofrecía argumentos sin reproches. Ante los silencios tóxicos, esperaba con paciencia. En esos espacios, su clara calma se convirtió en su mejor herramienta, y su reputación de paz se extendió en el entorno. Una noche, Anna le preguntó, ¿alguna vez te enojas de verdad? Martín dudó. Le confesó que sí, que adentro ardía, pero que había decidido no alimentar lo que solo lo consumía. Le contó cómo el silencio, cuando se practica con intención, no es resignación, sino poder. Ese compartir fortaleció lo que ya había debilitado el ruido del conflicto. También empezó a compartir su historia en charlas informales, en cafés con amigos, grupos de discusión, comunidades en línea. Hablaba de cómo aprender a callar. Sostener el fuego interno y responder desde el centro puede transformar relaciones, decisiones, días comunes. No mezclaba filosofía compleja, hablaba con pequeñas anécdotas cotidianas que conectaban con su guardia emocional. Asistió a una jornada a recordar que el verdadero dominio de sí no es evitar sentir, sino no dejarse destruir por lo que se siente. El estoicismo ya no era teoría para él, era práctica. No se trataba de negar la rabia o la tristeza, sino de dejarlas existir, sin esclavizarlas, sin romper contigo mismo por ellas. Después de un año de práctica constante, Martín escribió en su diario: «El fuego que arde en mi pecho ya no me consume. Ahora me ilumina». Había descubierto que callar no era imposición, sino elección consciente. Y esa elección silenciosa fue su verdadera fuerza. Martín comenzó a notar cómo el silencio se transformaba en una herramienta no solo personal, sino también relacional. Ya no se trataba solamente de resistir el impulso de gritar, sino de comprender lo que ese impulso decía de él mismo. Cada vez que sentía la necesidad de alzar la voz, se preguntaba, ¿es mi ego hablando o mi verdad? Esa pregunta sencilla comenzó a cambiarlo profundamente. Con el tiempo, las personas a su alrededor comenzaron a responder de manera diferente. Sus colegas buscaban su opinión en situaciones tensas, no porque fuera el más ruidoso,
sino porque sabían que su perspectiva venía desde la reflexión y no desde la reacción. Su jefe, que antes lo consideraba pasivo, empezó a confiarle proyectos importantes que requerían equilibrio emocional. En su círculo social, Martín se volvió el amigo al que se acudía cuando todo parecía estar derrumbándose. No porque tuviera soluciones mágicas, sino porque su forma de escuchar, sin interrumpir, sin juzgar, ofrecía algo que escaseaba: espacio seguro. El silencio que antes lo aislaba, ahora lo conectaba. Sin embargo, este proceso no fue lineal. Hubo recaídas, momentos en que no pudo controlar el impulso. Un día, durante una discusión con su hermano, la vieja rabia salió como un relámpago. Gritó, acusó, se arrepintió. Pero esta vez no se hundió en culpa. Reconoció el error, pidió perdón y analizó que lo había llevado a romper su calma. Aprendió que incluso en el fallo hay lección, y que el silencio también implica perdonarse a uno mismo. Volvió a sus ejercicios de respiración, a escribir en su diario, a recordar por qué había elegido este camino. Entendió que el dominio emocional no se trata de una perfección constante, sino de una práctica consciente, una elección diaria. Aprendió que cada día es una nueva oportunidad para responder en lugar de reaccionar. Un domingo, caminando por el parque, escuchó a una pareja discutir. Él bajó el ritmo, no para entrometerse, sino para observar. Se vio reflejado en aquel joven exaltado que gritaba para no perder, y pensó, cuánto dolor escondido hay detrás de esa voz rota. En ese momento comprendió que lo que más necesita el mundo no es más ruido, sino más personas que sepan sostener el fuego sin incendiarlo todo. Martín había cambiado, no porque su entorno lo exigiera, sino porque comprendió que su paz interior era el único lugar que realmente podía proteger. Callar, para él, ya no era símbolo de debilidad, sino de madurez. Y en ese camino silencioso, encontró una versión más auténtica de sí mismo. Martín se dio cuenta de que el silencio no solo era su refugio, sino también su puente hacia los demás. Una tarde, en un café reformado, observó cómo una mujer discutía con su pareja. Él gritaba, ella lloraba. El ruido aumentaba. Martín cerró sus ojos y respiró, preguntándose si respondería al arrebato con juicio o con empatía. Escoltó su presencia emocional, y cuando ella lo buscó con la mirada, simplemente le ofreció un vaso de agua. No intervino, pero su calma marcó diferencia. Poco después, un compañero de trabajo le pidió consejo. Había insultado a una persona por frustración. Martín no juzgó, solo preguntó, ¿qué te hizo sentir esa ira? La respuesta nació del silencio escuchado. Miedo a no ser valorado, dolor por sentirse rechazado. No había señalada culpa moral, solo emociones humanas. El compañero se disculpó y juntos encontraron una solución más constructiva. El silencio que Martín mantuvo fue el espacio que permitió ese diálogo. En su vida personal, algo más profundo ocurría. Martín recibía llamados de su hermana menor, Ana, para desahogarse. Ya no buscaba consuelo, buscaba oídos atentos. Él aprendió a escuchar sin responder de inmediato, a callar con intención, a respirar, a hacer preguntas que no señalaran la culpa, sino que conectaran con el sentimiento. Y en esos silencios cuidadosamente tejidos, su relación se transformó. Dejó de ser una figura que impone, para ser refugio emocional. Sin embargo, incluso en ese nuevo modo, volvió a fracasar. Una vez, un amigo lo traicionó compartiendo un secreto. Martín sintió todo arder: traición, dolor, indignación. Esa noche no gritó. Cayó la mesa rota en su cama. Pero al día siguiente le escribió palabras firmes, breves, sin reproches pero con claridad. Le dijo lo que esperaba del respeto, sin vender su dignidad por rabia. Fue una respuesta templada, silenciosa, íntegra. No restauró la confianza, pero sí su paz interior. Se dio cuenta de que callar no es ignorar. Es reconquistar la perspectiva. Es rechazar el impulso de reaccionar, sin antes observar que parte de uno lo dirige. Esa claridad mental se volvió su escudo emocional. Con más confianza, comenzó a liderar talleres sobre inteligencia emocional. Escribía en su cuaderno frases tan simples como sus experiencias reales. Escuchar primero, responder desde el centro. En esos encuentros, muchos lloraban al descubrir que el silencio no es sumisión, sino fuerza. Que callar no es prevenir, sino responder con responsabilidad. Un día, recibió de su propio blog un mensaje de un lector que decía: «Gracias por enseñarme que callar no significa quedarte atrás, sino que desde silencio puedes avanzar con dignidad».
Entonces Martín comprendió que su silencio se volvió mensaje. Un mensaje que no necesitaba ruido para resonar. En su rutina diaria encontró pruebas reiteradas del poder de callar. Un cliente abusivo respondía con amabilidad firme. Un actor de la calle gritón respondía con pasos firmes y mirada atenta. Un recuerdo traumático que emergía en su mente respiraba. Observaba, no alimentaba. Aprendió que el fuego interior apagado con conciencia no desaparece, sino que se vuelve luz. Durante una caminata por la montaña, vio a una pareja joven haciendo un picnic. Discutían y hablaban en voz alta. Martín se sentó a cierta distancia y respiró profundamente. Apretó los puños. Sintió el ardor. No gritó. Cerró los ojos. Respiró. Cuando despertó, sintió paz. Había reencontrado su centro. Comprendía que no debía ser indiferente al malestar de otros, pero tampoco adicto a su intensidad. Con el tiempo, enseñó a dominar el fuego interno con ejercicios simples. Respirar 5 veces antes de hablar, escribir una carta que no envía, observar la emoción por 3 minutos sin actuar. No son técnicas mágicas, son prácticas de presencia. Y lo transformaron. La vida no se volvió fácil. A veces todo seguía ardiendo. La pérdida de un pariente cercano, una injusticia social que lo conmovía, una traición inesperada. Pero Martín ya no se debatía en el fuego. Caminaba dentro de él sin quemarse. Permitía que la emoción pasara y luego continuaba. Esa resistencia inteligente se volvió su elección una y otra vez. Una tarde, mientras ayudaba a construir un refugio comunitario, alguien le preguntó qué significa vivir con sabiduría emocional. Martín respondió: significa callar cuando todo grita dentro, mantener el corazón firme y responder con fundamento, no con ruido. Ese día supo que su camino ya no dependía del entorno, que su fuerza no estaba en su voz, sino en su silencio consciente, que lo que más duele es secar el fuego interior con gritos vacíos, no con la calma que brota del centro. Y ese silente templanza, esa pausa elegida, marcó su evolución. No porque ya no sintiera dolor o enojo, sino porque ya no se dejaba arrastrar por ellos. Sabía que la verdadera fortaleza no sale de un puño cerrado, sino de un corazón que sabe resistir en silencio. Martín, ya no era el mismo. El hombre que antes creía que el poder era imponerse con palabras fuertes, ahora sabía que ese tipo de poder es efímero. Lo que realmente permanecía era el poder interior. Esa pausa consciente antes de hablar, esa mirada tranquila en medio del caos. Sabía que su fuerza no residía en cuán alto gritaba, sino en cuán sereno permanecía cuando todo alrededor explotaba. Había llegado el día de una conferencia sobre bienestar emocional. Martín fue invitado como ponente. Frente a una audiencia de casi 1000 personas, contó su historia desde el silencio interior, no desde la elocuencia. Compartió que el principio que transformó su vida fue callar cuando todo arde dentro. Cuando terminó, la sala se iluminó con reflexiones, lágrimas y aplausos. No fue por su voz resonante, fue por su verdad contenida y por lo que su silencio permitió que otros sintieran. Después del evento, una mujer se acercó a decirle: gracias por demostrar que el grito no es la única fuerza posible. Martín solo sonrió. Sabía que la verdadera fuerza no se muestra, se vive, se respira y se transforma. Con el tiempo, integró esa sabiduría a su forma de vivir. Cuando vio injusticias sociales, no reaccionaba con odio, sino con acciones conscientes. Se ofreció voluntario a enseñar a jóvenes en situación vulnerable cómo responder ante el dolor con dignidad. Les hablaba de su camino. El mundo puede arder, pero tú eliges si te quemas. También consolidó su relación con Ana. No porque su amor se volvió perfecto, sino porque aprendió a responder ante sus frustraciones con empatía y con pausa. No cuando todo arde, sino especialmente cuando todo arde. El silencio compartido se convirtió en un espacio sagrado, donde incluso las lágrimas eran escuchadas sin rescate. En casa, su madre anciana dijo un día: «¿Has madurado, hijo? Ya no sufres por lo que pasa afuera, sino por lo que decides interiormente». Esa simple frase fue su reconocimiento más profundo. Su misión ya no era evitar el fuego, sino permanecer íntegro mientras ardía. Luego vino la prueba final, un diagnóstico propio de enfermedad crónica. Antes habría entrado en desesperación. Esta vez, respiró, aceptó y decidió responder. Ya sabía que no podía controlarlo todo. Lo único que podía controlar era cómo cuidaba su cuerpo, su mente y sus emociones. Y así, con decisiones pequeñas, cotidianas, conscientes, construyó una vida plena,
enfrentó el dolor sin derrumbarse, acompañó desde la compasión tranquila, actuó con coherencia silenciosa. No vivió menos intensamente por callar. Vivió más fuertemente por elegir cuándo hablar. Hoy, muchos le piden consejos sobre fuerza emocional. Él ofrece una enseñanza sencilla. Cuando todo arde dentro, no apagues el fuego gritando. Respira, observa y responde. Porque la verdadera fuerza no era su habilidad de evitar lo que dolía. Era su habilidad de sostenerse en pie, íntegro, consciente, en silencio, incluso cuando ardía. Y en ese silencio, encontró su libertad más verdadera.